Ahora sí veo. Muy bien. Otra vez, buenos días. Eh, Hoy llegamos al final del libro de Ageo, después de un largo camino recorrido. Capítulo 2, versículos 20 al 23. El libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 20 al 23. Gracias, Pacho. Dice la palabra del Señor, versículo 20, Ageo capítulo 2. Recuerden, si encuentran Mateo, echan unas paginitas hacia atrás. Malaquías, Zacarías, y luego encuentran Ageo. Dice el versículo 20, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Que el Señor traiga bendición a su pueblo por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, Dios, Rey de reyes, Señor de señores, eres tú. Soberano, inmortal, invisible, único. Dios de dioses. Sin igual, sin comparación. Santo, santo, santo. Te alabamos, oh Dios, porque solo tú eres grande, majestuoso. Te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia, por tu bondad, por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque te ha placido manifestarte, has querido acercarnos a ti, a pesar de la inclinación de nuestro corazón, a pesar de habernos apartado de ti. Tú has resuelto llevar a cabo tus propósitos de bendición para con el hombre, llamándoles al arrepentimiento, enseñándoles el camino a seguir, acompañándonos, Señor, en el tránsito por este mundo mientras llegamos a la patria celestial, los que a ti ya pertenecemos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué Dios como tú, Señor? ¿Qué palabra tan fiel como la tuya, que has dicho y lo harás? Nunca en el tiempo has defraudado, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero no tus dichos. Ayúdanos, te rogamos en esta mañana para que esta palabra firme y segura hable a nuestro corazón por medio de tu Espíritu y seamos dirigidos, guiados, Señor, a tu propósito, a tu voluntad. Toma honra, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate en corazones dispuestos, humildes, sencillos ante tu voz. Que haya salvación en esta mañana para aquellos, Señor, que aún divagan en la oferta del mundo. Que el resplandor de la gloria de Cristo les haga caer a sus pies. Padre, es por tu Espíritu
que podemos recibir el consejo de todas tus profundidades. Por eso te rogamos que nos guíes en esta mañana a través de él. No hay en nosotros ni inteligencia, ni capacidad, ni poder. Más por la guía tuya confiamos en que por tu palabra nos hablarás hoy. En el nombre precioso de tu Hijo amado oramos a ti. Amén. Muy bien. Estamos en el mismo día del versículo 10, en este punto, día 24 del mes noveno. Ya miramos ese tercer mensaje de Ageo. Y ese mismo día, Ageo recibe dos mensajes, por así decirlo. Ese mismo día en que el Señor ha animado los corazones del pueblo a ser pacientes, a ver al Señor actuar en favor de ellos, a esperar desde ese día en adelante la bendición del Señor, porque así terminamos, ¿cierto? Versículo 19. Desde hoy yo los voy a bendecir. Entonces el Señor ahora, para infundir mayor confianza en el pueblo, como decimos nosotros de pronto coloquialmente, para mantener viva la llama de la esperanza, aunque en este momento sería más que mantenerla viva, ¿no? Sería intensificarla de una manera profunda. El Señor se vuelve a Zorobabel. Habla a uno de estos personajes que hemos repetidamente encontrado en el libro y le habla a él de una manera particular y le da una promesa. Recordemos otro poquito. El pueblo tenía fresco las palabras de versículos 6 y 7, donde el Señor dice, no se preocupen, yo voy a actuar de una manera catastrófica para este mundo y voy a someter la gloria de todo Israel, ¿cierto? El templo en Israel va a ser un buen lugar, pero es posible que el pueblo estuviera pensando, bueno, pero ¿cómo será eso? Es decir, eh, el Señor dice, la gloria postrera será mayor que la primera en el versículo 9. Y ellos podrían pensar, bueno, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, la gente va a venir al templo y el templo será lleno de gloria y la gente traerá sus tesoros, pero ¿y todo lo demás qué? ¿Qué pasará con los que estamos alrededor? ¿Será que la gente va a venir a un templo de un pueblo que sigue siendo esclavo de otro pueblo? ¿O la gente vendrá a un templo de un pueblo que es libre? ¿Habrá paz? Dijo el Señor también en el versículo 9. Habrá paz, pero ¿cómo será esa paz? ¿Tendremos paz en medio de la opresión de otro imperio? ¿O tendremos paz porque volveremos a ser autónomos como el Señor les habría establecido antes en primer lugar? Es posible que en la mente del pueblo hubiesen un montón de conjeturas. Recuerden, acaban de llegar, bueno, acaban no, pero el exilio está reciente. El exilio está reciente y la experiencia que han tenido no es la mejor. El Señor les llama al arrepentimiento, el Señor les llama a organizar sus asuntos, a ponerle a Él en el centro como debió ser desde el comienzo. El pueblo empieza a reflexionar, empieza a retomar la tarea del Señor, sus corazones empiezan a animarse y el Señor empieza a estimular esa disposición de corazón. En el capítulo 1, el Señor les dice, recuerdan, yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes. A pesar de todo esto, yo no los he abandonado, yo estoy con ustedes. El Señor ahora en el 2 les dice, yo les voy a bendecir. Y esta sería, usando también una expresión muy coloquial, lo que encontramos aquí en estos últimos versículos, la cereza en el postre. Una última palabra de aliento. Bueno, digo última porque se acaba el libro aquí, ¿no? No tenemos más. Entonces, aquí en Ageo, una última palabra de esperanza. Una última palabra de manera que los corazones del pueblo no se vuelvan a extraviar y confíen plenamente en su Dios. Entonces, vamos a revisar los versículos y vamos detallando cómo entonces el Señor hace esto para con su pueblo. Partimos del versículo 19, teniendo presente que lo último que escucharon del Señor es que desde ese día Él los va a bendecir.
día 24 del mes noveno. Desde ese día los voy a bendecir. Entonces ya en el versículo 20 se nos relata que ese mismo día el Señor le entrega otro mensaje a Ageo, versículo 21. El Señor entonces dirige sus palabras específicamente a Zorobabel. Y aunque ya veremos cómo la intención del Señor hablando a Zorobabel es animar al pueblo. O sea, no solo a Zorobabel. Sí, hay algo en particular que él quiere decirle a Zorobabel, pero a partir de estas palabras, él quiere también comunicar al pueblo el sentido que nos da el relato. No es que Ageo se fue para la casa de Zorobabel a hablar ya personalmente con él donde nadie más los escuchara. Por ejemplo, versículo 1 del capítulo 1. El Señor le dijo, habla a Zorobabel y a Josué. Pero fueron palabras que hablaron a todo el pueblo, aunque los receptores eran dos personas exclusivamente. ¿Y cómo entendemos eso? Recuerden, versículo 12, que Zorobabel, Josué y todo el pueblo hicieron lo que Jehová les dijo. Entonces, hay una razón por la cual se nombra a Zorobabel, pero no es para dar un mensaje escondido, sino para que el pueblo pueda ser también receptor a través de las palabras de Zorobabel. Ahora, sería bueno recordar, lo mencionamos hace mucho tiempo, ¿quién es Zorobabel? Recuerden que Zorobabel es un legítimo descendiente de David. Zorobabel es el que, si todo hubiera seguido normalmente, fuera rey en ese momento. Era el heredero legítimo al trono. Dadas las circunstancias, no era rey, pero era del linaje de los reyes el que debía tomar el trono. La presencia de Zorobabel, el llamado de Zorobabel, como presenta en el capítulo 1, hijo de Salatiel, muestra de alguna manera la misericordia del Señor o el poder del Señor para mantener su palabra a pesar de las circunstancias. A pesar de que a nosotros se nos haga de que con tanto problema Dios no va a ser capaz de cumplir lo que dijo, la mención de Zorobabel es bastante relevante respecto a lo que Dios ha prometido y cómo Dios se ha encargado de mantenerlo en el tiempo. Es decir, Dios le hizo una promesa a David, que se conoce como el pacto davídico, de que no faltaría quien se sentara en el trono y que de esos descendientes vendría uno, el eterno, el que sería rey para siempre, el Mesías. Ahora, ¿qué ha pasado desde ese día hasta aquí? El pueblo ha sufrido guerras, muertes, destrucción, exilio. En muchos otros pueblos en la historia, eso ha sido suficiente para que el linaje desaparezca. Porque generalmente cuando hay peleas entre reinos, lo primero que sucede es que el rey que vence acaba con la familia del rey enemigo. No se exponen a que de pronto la dinastía resurja. Bueno, para este punto, Israel ha pasado por todas las formas posibles en la que el linaje de los reyes debía haber terminado. Sin embargo, aquí encontramos a Zorobabel, hijo de Salatiel. La descendencia de David sigue en pie. Claramente no por el poder de David. Y muy interesantemente, ¿qué puesto está ocupando Zorobabel? Es gobernador. O sea, está trabajando para el imperio que los está subyugando, pero está siendo el líder político en relación a su pueblo. O sea, digamos, está siendo de rey, pero no con toda la libertad de rey. Está gobernando sobre el pueblo de Dios como se supone que es su rol. Miren cómo Dios obra de maneras misteriosas para nosotros, pero en las que Él siempre lleva a cabo sus propósitos. Y para el pueblo, esto es una imagen bien elocuente. Ya por el hecho de que Zorobabel estuviera ahí,
así Dios no dijera nada, el pueblo podía tener algo de esperanza. Pero, bueno, el linaje de los reyes no se ha acabado. Por ahí está Zorobabel. Vamos a ver qué pasa, pero, ¿cierto? Aún de manera humana, ellos podían tener algo de esperanza. Entonces, este es a quien Dios le está hablando. El que es el legítimo descendiente o heredero al trono. Continuamos ahí en el versículo 21. Entonces, ¿cuáles son las palabras que el Señor le da a Zorobabel? Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos y de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes. Vamos a leer versículos 6 y 7 porque estas palabras son muy similares a lo que les mencionaba el Señor les dijo dos meses atrás. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí en el mensaje a Zorobabel, el Señor retoma ese día en que las cosas serán trastornadas, en que habrá un cataclismo mundial en el cual Dios cambiará el orden de todo. Ya las cosas no funcionarán como el hombre ha estado acostumbrado a manejarlas y como el hombre ha querido que sean. Cuando llegue su día, el hombre va a entender quién gobierna. El hombre sabrá quién está sobre todo y sobre todos. Sin embargo, en el versículo 6 y 7, el énfasis es la gloria de las naciones, sus riquezas, su ostentosidad. En aquel momento mencionamos que los tesoros de las naciones en estos tiempos eran representativos, ¿cierto?, del estatus de cierta nación. Si una nación era más bien pobre, no tenía muchos recursos, por muy buenos ciudadanos o muy buenos guerreros que fueran, pues el estatus de la nación no era igual, porque en últimas los tesoros eran como los títulos de batalla. Entre más tesoros tenían, incluía, no era solo por eso, pero incluía el hecho de que le habían ganado a mucha gente y así habían enriquecido, era la forma de hacerlo. Entonces, en el 6 y en el 7, el Señor dice, toda esta gloria de las naciones, toda esta ostentosidad será sometida a una gloria superior. No hay nadie, perdónenme la tosquedad, no hay nadie que chicanee tanto que vaya a estar por encima de la gloria con la que Dios llenará el templo. No hay oro, no hay joyas, no hay tesoros que puedas tener que no tengan que ser rendidos a la gloria que un día el Señor manifestará en su templo. Ese es el énfasis en esos versículos. Pero ahora, este estruendo no tiene que ver tanto con la gloria de las naciones, sino con las naciones mismas. El Señor derrocará ese día los reinos mismos. Dios va a obrar activamente en la destrucción de estos reinos. El Señor no solo acabará o someterá su lugar de gobierno y autoridad, porque dice ahí que el Señor destruirá el trono de las naciones, los reinos de la tierra. Entonces, no solo el lugar de gobierno, la figura visible de gobierno, sino que el Señor derrocará también aquello en lo que confían para mantener sus reinos. En este caso, su poderío militar. Su poderío militar. Para de pronto hacernos una idea de cómo esto se representa, recuerden la batalla de los filisteos contra el pueblo de Israel en los días de David, cuando un tal paladín llamado Goliat resumía la guerra a un solo asunto. ¿Se recuerdan? Si me ganan a mí, perdemos. O sea, toda la confianza del ejército estaba puesta sobre ese hombre. Si él gana, entonces ustedes se entregan. O si pierdo, entonces listo. Todos nos entregamos.
¿Sí me hago entender? ¿Y cómo era Goliat? Tipo grandote, fuerte, la espada, por lo que dice la escritura, la espada de Goliat está buena para hacer un desafío a los que andan en el gimnasio. No cualquiera iba a levantar eso con una mano. Su jabalina era supremamente pesada. Ese era Goliat. Entonces, la confianza del rey, porque Goliat no era el rey, la confianza del rey se resumía a su poderío militar. Este es el que paga la plata, ¿no? Con este estamos seguros donde sea que vayamos. Bueno, el Señor dice, todo esto en lo que confían para mantener su trono, su gobierno, también será destruido. ¿Qué dice el relato? Volcaré el carro y los que montan en él. Caerán los caballos y sus jinetes. Otra vez, no es lo único, pero mucho de la estabilidad de los reinos dependía de su poderío militar. De manera que cuando un reino era como un poco débil e iba a enfrentar otro que era más poderoso, alquilaba a soldados a otro reino amigo. Le pagaba a otro rey para que le prestara soldados, para incrementar su poderío. El Señor dice aquí, no hay ejército que yo no vaya a destruir. Por muy diestros que sean, por muy hábiles que sean para la guerra. Y termina diciendo el Señor que esto va a pasar, perdón, que esto va a pasar por la propia espada de sus enemigos. No sé si logran seguir la idea, ¿no? Cuando estamos hablando de que yo voy a acabar contigo, no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero suponiendo que se fuera el tema, se supone que yo voy a estar al frente de la batalla. Pero el Señor dice, mire, yo voy a hacer esto, y como decimos nosotros, ni siquiera me voy a ensuciar las manos. Porque entre ustedes se van a matar. Qué idea más absurda, ¿cierto? Para nosotros. O sea, ir a la guerra y estar pensando o estar confiado en que vamos a ganar porque ellos se van a matar solos. Bueno, las guerras no suceden así. Pero este que está hablando a su pueblo, que está hablándole a Zorobabel, está queriéndole comunicar algo muy poderoso. Como es conocido Dios también en las escrituras del Antiguo Testamento, Él es Jehová ¿de qué? De los ejércitos. No hay un comandante de guerra como Él. No hay un general más sabio, estratégico, poderoso como Él. Tanto que ni siquiera necesita sus ejércitos, pero igual los tiene. Este es el que le está diciendo a Zorobabel, yo voy a acabar con todo. Pero esta expresión, por lo menos hay dos cosas importantes en las que podemos pensar que habla al corazón del pueblo. Uno, ¿qué tan poderoso es Dios que va a provocar tremenda destrucción sin siquiera empuñar su espada? ¿Me explico o no me explico? ¿Qué tan grande es este luchador que ni siquiera va a tener que meterse al campo de batalla para que todos ya estén derrotados? El Señor está queriendo que su pueblo no olvide quién es su Dios. El omnipotente, el creador, el que hizo todas las cosas por su palabra. Ese es el que le está diciendo, yo voy a trastornar. ¿Cuánta confianza podía ser estimulada en el corazón del pueblo al pensar en el poderío de su Dios? Ahora, la segunda cosa relacionada a este poderío, pero un segundo asunto en que el pueblo podía tomar confianza también, es que aunque para nosotros sea extraña la idea de que Dios venza sin que nadie se meta, sin que él mismo llegue directamente a la guerra, para los judíos no era extraña. En la historia del pueblo de Israel hay muchos relatos a través de los cuales Dios los libró sin que
ni que ellos fueran a la guerra y sin que Dios tuviera que hacer una presencia pues personal para manejar el asunto. Si pueden pensar en algunos o no. Dios había hecho muchas veces que los enemigos de Israel huyeran sin mover una sola espada. Aún por las palabras que están aquí, el pueblo inmediatamente, un hecho al que recurrían cada rato al tener que pensar en los hechos de Dios, era al éxodo. Aquel día en el Mar Rojo. Esta imagen que está aquí es la misma. Volcaré al carro y los que montan en él, caerán los caballos y sus jinetes. Esa fue una imagen que no se ha, o es una imagen que no se ha borrado en la imagen, en la mente del pueblo de Dios. Cuando Dios les dice esto, inevitablemente había que pensar en el éxodo. El primer día que vieron a Dios hacer destrozos con sus enemigos. ¿Cuántos del pueblo de Israel pelearon ese día? Ninguno. Más bien caminen rapidito, ¿no? Porque el agua, ahí viene el agua. Tenemos un relato luego en los días de Josafat, que los hijos de Amón y los hijos de Moab reunieron su ejército para pelear contra ellos. Y Josafat con el agua al cuello, Señor, ayúdanos porque, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, esta vez ustedes no van a pelear. Quédense quietos y vean mi salvación. Y dice la Biblia que Dios vino a pelear. ¿Qué pasó? Lo que dice el final del 22. Escucharon un estruendo, se asustaron y entre ellos empezaron a matarse. Hay otra historia similar en Samaria cuando Ben-Hadad sitió Samaria en los días de Eliseo y sucedió algo muy similar. Dios les dio la victoria sin que movieran una sola espada. Entonces, aunque para nosotros sea difícil comprenderlo así, el pueblo está familiarizado tanto con el poder de Dios, con cómo Dios ha obrado o ha manifestado ese poder en medio de su historia. Para ellos, estas historias extrañas son bastante comunes. O sea que cuando Dios les dice esto, ellos pueden recordar, cierto, mira que Dios en el pasado también lo ha hecho. Y puede y quiere volverlo a hacer. Tremenda confianza para el pueblo, pensar en que Dios va a hacer portentos en su favor. Ahora, la segunda parte de este mensaje, versículo 23, que serían las palabras más específicas para Zorobabel, la promesa directa a Zorobabel, dice: en aquel día, otra vez, cuando por fin llegue la destrucción de los reinos, te tomaré a ti. Y esta expresión, como en otros lugares, te tomaré, quiere denotar la importancia del acto que sigue. O sea, es como comenzar la exhibición para que todos vean lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Te pondré. Y te pondré tiene el sentido de darle algo, un lugar específico. No simplemente cuando nosotros ponemos algo en cualquier parte en la casa y luego no lo encontramos. No, este te pondré tiene la intención de darle un lugar muy particular a algo o a alguien. Te pondré a ti, ¿cómo? Como anillo de sello. Ahora, ¿qué es este anillo? El anillo de sellar, para que entendamos un poco mejor las palabras del Señor en esto, el anillo de sellar generalmente era usado por el jefe del clan en una familia. Usualmente tenía grabado el nombre del propietario o una seña, una insignia, una señal, alguna especie de símbolo que identificaba a la persona o a la familia.
Lo usaban en el anillo, que lo usaban en el anillo, lo usaban en el dedo o lo usaban en el cuello, pero el tema es que eso no se dejaba por ahí. Eso se cuidaba con un celo tremendo, como pasa hoy día, aunque es totalmente distinto, ¿no? Pero que la gente deja el celular y parece que se le está acabando el mundo. Bueno, alguien perdía su anillo de sellar y eso era supremamente delicado. La gente no estaba tranquila si perdía su anillo de sellar. ¿Por qué? Porque el anillo de sellar era un símbolo de autoridad. Luego, en las monarquías fue mucho más claro, pero aún para las familias, el anillo de sellar era un símbolo de autoridad. Era algo que daba una representación directa con su dueño. Entonces, si usted se encontraba el anillo de sellar de alguien por ahí, quién sabe qué podía andar haciendo usted a nombre de otra persona y el que iba a quedar mal era el otro. ¿Por qué? Porque fulano tiene su anillo. Ahora, ese acto de que otra persona tuviera el anillo de sellar de alguien indicaba la confianza que se podía tener en él, pero indicaba que la autoridad del poseedor en alguna medida le era conferida a aquella persona que tenía el anillo. Por ejemplo, recuerden cuando en los días de Daniel, yo así que los amigos, estos otros sátrapas en contra de Daniel querían firmar una ley. ¿Y qué era lo que le pedían? Rey, métele tu sello, ponle el sello ahí para que quede como debe ser. Eso daba autoridad. Entonces, con esta imagen, el Señor le dice a Zorobabel, yo te voy a tomar a ti y te voy a poner como anillo de sellar. El Señor está ratificando su pacto con David. Porque esto es símbolo de autoridad, es símbolo de gobierno, es símbolo de tomar una persona para una labor muy específica. El Señor está ratificando el pacto con David. Y miren el contraste, cómo es de interesante cómo el Señor dice esto, porque ¿qué es lo que el Señor ha dicho? El Señor ha hablado de destrucción de tronos, destrucción de reinos, y habla a Zorobabel, que es quién. ¿Qué es quién? Ayúdenme. Por naturaleza, ¿qué es Zorobabel? Rey. Y le dice, a ti te voy a poner como anillo de sellar. Los reinos que están alrededor no importa. Contigo es la promesa y a ti te voy a establecer como tal. Eres tú a quien voy a levantar como anillo de sellar. Eres tú sobre quien la autoridad mía es delegada. Eres tú sobre quien el gobierno de Dios será establecido. Ahora, el valor intrínseco de estas palabras es que Zorobabel sería puesto en una condición en la que estaría ligado a Dios. Recuerden, el dueño del anillo no lo abandonaba por ahí, no lo dejaba en ninguna parte, siempre lo tenía cerca. Y el Señor ratifica eso diciendo, yo te he escogido. Entonces, Zorobabel sería protegido, cuidado, preservado por Dios para cumplir las palabras de Dios. Oye, tremenda promesa para Zorobabel, ¿cierto? Tremendas palabras de Dios. Pero ahora piensen en el pueblo que está detrás de Zorobabel. Piensen en cómo los que seríamos, digamos, gobernados por Zorobabel, podemos tener también esperanza. Porque aquel que Dios establezca va a traer bendición para su pueblo. Tenemos esperanza en que Dios por fin afirme en el trono a aquel que Él ha escogido. Israel sería de nuevo una nación según la gloria y el deseo de Dios. Israel recibiría por completo las bendiciones de Dios al poner Él sobre él un gobernante conforme a su deseo, que hiciese su palabra y que tenga su autoridad. Oye, cuánta esperanza para el pueblo oír esto. ¿No? Su esperanza no ha perecido, porque seguramente se sentían bastante lejos de esto. Pero el Señor alienta su esperanza. Ahora, claramente Zorobabel
quien murió tiempo después de estas palabras, no es la persona central de esta promesa. Está siendo establecido como una figura de Cristo, como un tipo de Cristo. El día en que Dios destroce todas las cosas no ha llegado y Zorobabel ya no está, pero el Señor cumplirá su palabra. ¿A través de quién? A través del Mesías prometido, del descendiente prometido a David, descendiente también de Zorobabel, a través del cual Dios reinará por siempre y para siempre. Pero el punto entonces es que las promesas, la seguridad, la protección de Dios a Israel hasta el fin estaban garantizadas en el escogido de Dios, en Cristo Jesús. El Señor decide bendecir al pueblo, versículo 19, pero la bendición sobre la tierra no, pues qué bueno, ¿no? Tienen alimento, las cosas fructifican, a 100 por 1, pero ¿y qué tanto traería eso? Pero cuando el Señor ahora, aparte de eso, les dice, miren, todas las bendiciones del Mesías prometido serán efectivas. Entonces el pueblo puede ser alentado en una esperanza imperecedera, en una esperanza que trasciende el tiempo, no simplemente para la cosecha de este año, sino que mira, aquí está el que yo he escogido para que haga mi voluntad. Son llamados entonces a buscar a Dios, su centro, a rendirse a Él, etcétera. Como es el Señor de bueno y sabio, ¿cierto? Hablando al corazón de sus hijos. Reflexionemos entonces en un par de cosas, hermanos, trayendo todo este cuadro a nuestra vida. Quizá una de las más evidentes es que, hermanos, no hay situación, no hay circunstancia, no hay problema, no hay dificultad que pueda impedir que Dios haga su voluntad. Amén. Hermanos, no hay cosa que trunque los propósitos de Dios. Tengo que hacer un paréntesis. Hermanos, si usted y yo andamos pecando, o sea, olvídese de lo que acabo de decir, porque no funciona así. Dios no premia la vida en pecado. No es eso lo que estamos diciendo. No, así yo ande como quiera el Señor. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es que, hermanos, a veces las dificultades de la vida parecen robarnos la esperanza porque como que a Dios le quedó grande esto. De pronto no lo decimos así, pero cuando nosotros no vemos la salida, ¿qué es lo que pensamos? Que no hay salida. Pero ¿quién está por sobre todas las cosas? ¿Quién es aquel cuya voluntad es la que debe estar operando en medio de nuestro corazón? Entonces, ¿podría su voluntad fracasar? Si Él ha dicho que nos va a pastorear en medio del valle de sombra de muerte, ¿será que en algún momento la cosa se puso tan oscura que le dio miedo y se fue? No, Él nos va a pastorear y nos va a llevar. No importa qué tan crítico se coloca el valle de sombra de muerte, Él va a cumplir su palabra. Sí, claro, nosotros de pronto creemos que estamos solos, que nos dejaron tirados, nos ponemos a llorar en la mitad. Hermano, necesitamos devolver eso, porque la voluntad de Dios no se trunca. Sí, hay cosas que Dios va a hacer según la disposición del corazón, pero hay cosas que Dios va a hacer porque Él las va a hacer y punto. Pedro dice en su carta, capítulo 3, versículo 9, la segunda carta, hablando de que la gente, no, es que ese Dios de ustedes como que se le olvidó, es que el Señor Jesucristo el reloj se le dañó, lo cogió la tarde. Y Pedro dice, el día del Señor vendrá.
Nos guste o no nos guste, esperemos o no esperemos, nos parezca que llegó temprano o que llegó tarde, el día del Señor vendrá y vendrá cuando tenga que venir. Ese es el Dios que tenemos. No hay cosa que el enemigo haya hecho de la que Dios haya tenido que decir, Hércules, ¿y ahora cómo resuelvo esto? No, su voluntad va en medio. Por ejemplo, a pesar del rechazo de la oposición que hay en este mundo, física y material, como le pasó al pueblo de Israel, hermanos, el evangelio sigue siendo efectivo para que los hombres sean salvos. ¿Sí me hago entender? El poder del evangelio no cambia. No importa qué tan oscura se vuelve nuestra sociedad, por mucho que las leyes, los gobiernos atenten contra el diseño de Dios de muchas formas, en muchas áreas, la verdad de Dios siempre prevalece. No podrán nunca dos hombres o dos mujeres concebir. Pueden colocar la ley que quieran, eso no va a suceder nunca. La verdad de Dios se establece, aunque los hombres no la querramos ver. Dice el mismo Señor Jesucristo que aun cuando las puertas del Hades trabajen profundamente en querer consumir la iglesia de Dios, ¿qué pasa? No prevalecerá. No prevalecerá. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo anuló por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. No hay obra del mundo o circunstancia, persona o poder que pueda prevalecer contra el Cordero que ha vencido. Y necesitamos tomar confianza en eso. Hagamos la obra de Dios con confianza, descansemos en Él, vivamos conforme a su voluntad y Él triunfará. Él triunfará. Ligado a esto, hermanos, necesitamos reflexionar en la inmutabilidad de Dios. Este Dios poderoso del ayer es el mismo que obra hoy. Este que en el pasado probó su carácter, sus hechos, sus obras, su majestad. Este que hizo portentos terribles, de tal manera que a la gente no le queda duda de quién es Dios. Es el mismo que está con nosotros hoy. Este Dios que aborrece el pecado, que juzga el pecado, que retribuirá la rebeldía del corazón, es el mismo Dios que tenemos hoy. Hermanos, y necesitamos ser animados, pero necesitamos recordar que Él no ha cambiado, tanto en lo que me conviene como en lo que no me conviene. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así como para el pueblo había confianza, descanso, esperanza en que Dios ha prometido hacer su voluntad y cumplirla, podemos nosotros tener lo mismo, hermanos. ¿Cómo no volver nuestros rostros a Dios? ¿Sí ven? O sea, si consideramos un Dios así, si realmente estamos atesorando un Dios de esta magnitud, ¿cómo no volvemos nuestro rostro a Él? ¿Cómo no somos cautivados por sus palabras? ¿Cómo no rendimos nuestra torpe voluntad? Por último, hermanos, somos llamados a refugiarnos en la esperanza que Él ha provisto para nosotros. Somos llamados a cobrar ánimo al mirar a aquel que culminará perfectamente todos los propósitos de Dios, Cristo Jesús. Él confortará el corazón de su pueblo y dará el pago a sus enemigos. Lo que acabamos de leer. Qué gran consuelo para los suyos. Amén. Bueno, yo pensé que era un consuelo más grande, pero
Dice Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. En Apocalipsis dice entonces, oí una voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque todo eso ha pasado. Qué consuelo, hermano. Pero al mismo tiempo, cuánto terror para sus enemigos. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue también arrojado al lago de fuego. Tú que no has rendido tu corazón a Cristo, ¿cómo no temes la ira de un Dios que con amante insistencia te ha buscado desde el comienzo del mundo para darte perdón y plenitud? ¿Cómo crees que te sostendrás frente a la ira del Cordero, que fue inmolado para tu perdón y para tu salvación, pero que aún hoy rechazan? El Dios que con total severidad y justicia juzgó tus pecados y los míos en el cuerpo de su propio Hijo, los juzgará en ti si no te arrepientes hoy. Terminamos diciendo, hermanos, entonces que respecto al tema que nos compete, la adoración, miren cómo la mejor comprensión de Dios, del carácter suyo, de su poder, de sus obras, como la esperanza que Él nos ha dado debe movernos a un corazón postrado, humilde, sencillo en su presencia. Un corazón que no atesora otra cosa, sino a Él. Un corazón que no se afana todos los días por hacer de su vida la excelencia en este mundo según la medida del mundo, sino uno que postrado a sus pies todos los días pueda decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tengo otra razón, sino lo que tú eres y lo que me has dado. Hermanos, ¿por qué nuestra adoración a veces es tan pobre, tan mezquina, tan tétrica? Y no me refiero a la manera como cantamos, recuerdan, hemos dicho que esto de la adoración va más allá que lo que pasa en un culto, aunque a veces pasa en el culto. No nos importa poco la persona a la que venimos a adorar aquí. Y luego nos preguntamos que por qué no hay bendición. ¿Venimos a adorar o venimos a buscar algo para nosotros? Venimos a reconocer el poderío, la soberanía de Dios, su gobierno, su control.
o venimos a sentirnos bien. Así como el Señor animó al pueblo, hermanos, Ageo nos invita a que Dios tenga su lugar, el que le corresponde, no los domingos por la mañana, a que tenga su lugar en nuestro corazón hoy y siempre. Entonces, todo lo que de nuestra vida aflore, le glorificará. Entonces, todos estos cultos serán un olor grato en su presencia, porque los corazones que vienen a adorar son corazones enamorados de Él. Padre, gracias, porque solo tú eres Dios. Gracias por estimular nuestro corazón a la confianza en ti, a dejar en tus manos por completo el gobierno de nuestra vida. Padre, queremos adorarte como solo tú eres digno de ser adorado. Queremos que nuestra vida te agrade, te honre. Permítenos, Señor, poder ver, danos la sabiduría necesaria, alumbra nuestros ojos para que podamos renunciar a todo egoísmo, a todo orgullo, a toda vanidad de este mundo, Señor, que socava vidas consagradas a ti. Gracias por la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Gracias porque en Él todas tus promesas son sí, son amén. Gracias, Señor, porque tú no cambias y nunca fallarás. A ti la gloria y la honra hoy y siempre, porque solo tú eres digno. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. 6:30 de la tarde, predicación del Evangelio.